Pues bueno, ayer le comentaba a manera de editorial y lo platicábamos también hace algunos días con algunos de nuestros analistas que el comportamiento del tipo de cambio que habíamos visto después de que se conoció quién era la ganadora de las elecciones de este año, que pues bueno, hoy en día nos da como virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues había movido un poco los mercados ante el nerviosismo que se estaba viendo respecto pues, a algunas reformas que se implementarían, otras que se seguirían llevando a cabo de la actual administración. Y pues bueno, ya después de que se dio a conocer ayer la primera parte del gabinete, más allá que del secretario de Hacienda ya estaba confirmado, pues bueno, los mercados y el tipo de cambio se movieron favorablemente en nuestro país debido a que se relajó un poco el nerviosismo, según lo que comentan algunos analistas. Y hoy, por ejemplo, el tipo de cambio se apreció en más de 1% y cerró en 18.11 pesos por billete verde en el mercado mayorista. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de este tema, qué se vislumbra, cómo se tomó los especialistas y el mercado este nuevo gabinete, esta primera parte del gabinete, y para ello me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Alexis Milo. Él es analista económico. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Paul, buenas noches, gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte nuevamente, Alexis. Oye, ¿cómo notaste tú el tema de los mercados una vez que se dio a conocer ayer el nombramiento de digamos, de los 6 primeros? Siempre digo 6 primeros, pero ya se tenía al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, como confirmado que se iba a quedar. Pero estos 6 primeros nombramientos, donde pues destacan el de Marcelo Ebrard como secretario de Economía y el de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo viste tú estos nombramientos, Alexis? Es muy difícil saber, Paul, porque como tú sabes, los temas demasiado estresados, ¿no? Después de la elección y después de este tema de la posible reforma al Poder Judicial, pues obviamente llevaron a los mercados a una reacción extrema. Entonces no sabemos hasta qué punto esto es una corrección respecto a ese pánico o a ese miedo, o hasta qué punto realmente es una reacción positiva sobre los anuncios que tú mencionas que se hicieron ayer, ¿no? Yo te diría lo siguiente. Una parte es, sí, el tipo de cambio pues tiende a regresarse, ¿no? Estas lecturas de los 18 altos que vimos y que ahorita pues obviamente se están corrigiendo es algo que muchos habríamos esperado simplemente por los rebotes, digamos, del tipo de cambio respecto a lecturas excesivas. Pero es cierto que también, y eso no hay que escatimarlo, los anuncios de ayer respecto al gabinete, yo creo que son buenas noticias. Mira, son buenas noticias, diría, por dos cosas, ¿no? No sé qué tanto eso es lo que está implicado en el tipo de cambio, no sé qué tanto es lo que está explicando la apreciación que vimos entre ayer y hoy, pero te diría que hay dos cosas que son positivas y rescatables. En primer lugar, que está la presidenta, la virtual presidenta electa, está nombrando cuadros de primera, ¿sí? Gente de primera línea, gente con experiencia, tanto en política pública como administrativa, y pues creo que eso siempre es buena noticia. Además está nombrando gente, yo te diría que a cierto punto, pues con luz propia, ¿no? El propio Marcelo Ebrard, el doctor de la Fuente, etcétera. Y esto yo creo que nos da dos señales. Por una parte muy específica, yo creo que el equipo Ebrard de la Fuente quiere decir que estamos listos para la negociación con Estados Unidos por las controversias comerciales que traemos, ¿no? Claro. Obviamente eso entre muchos otros temas, migración, etcétera. Es decir, está armando un buen equipo frente a los desafíos que representan la relación con Estados Unidos. De hecho, hace ratito el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pues publicaba un comunicado de prensa diciendo que ya inclusive Anthony Blinken, el secretario de Estados Unidos, secretario general, pues ya le había llamado hace un par de horas a Juan Ramón de la Fuente para felicitarlo por su nuevo cargo como secretario de Relaciones Exteriores y pues brindándole el apoyo, ¿no? Diciendo que lo conocen bien, han trabajado juntos desde que estaba él como representante de las Naciones Unidas y que ven un futuro bueno para la relación México-Estados Unidos, teniendo en cuenta que en 2025 vamos a tener que renegociar el Tratado de Libre Comercio, Alexis. Claro, mira, yo creo que ahí la designación de Marcelo Ebrard es muy buena.
¿sí? Ujú. Porque él pues ya ha tenido pues cargos que implican negociación con Estados Unidos que han sido importantes. El doctor de la Fuente no sé, porque también México tomó algunas decisiones muy cuestionables para Estados Unidos cuando estaba al frente de la, digamos, de la representación ante la ONU. Entonces, esa parte yo no la sé. Lo único que sí sé es que la combinación es una buena reacción, digamos, Exactamente. también una señal a Estados Unidos, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no? Recordemos que México pues no condenó la invasión de Rusia a Ucrania, los temas de la guerra entre Israel y Hamas, etcétera. No, es decir, México tuvo un papel que quizá Estados Unidos pueda cuestionar en la ONU, ¿no? Claro. Eh, Sin embargo, sin embargo, yo creo que es buena señal, ¿no? O sea, es gente muy reconocida, son profesionales en lo que ellos hacen, y yo creo que es una especie de manera de decir, bueno, a ver, una prioridad para nosotros es lo que va a pasar con Estados Unidos, ¿no? Yo celebro mucho lo que pasó ayer. No sé si eso está pesando positivamente en el ánimo de los inversionistas, no sé si eso explica la bajada del tipo de cambio de hoy, pero sé que por lo menos es buena noticia. Yo estaría, o no estaría, no sé si tú estarías de acuerdo, Alexis, en el tema. He estado leyendo algunos análisis de expertos sobre que esta corrección de estar entre los 18.20, 18.30, pues más bien era una corrección que se esperaba tarde o temprano, ¿no? Porque estar por debajo de los 17, inclusive por ahí llegamos a estar hasta en 16.80, 16.90, pues era algo que como que no estaba muy de acuerdo en el contexto nacional e internacional que estamos viendo, sino que estamos llegando a esos niveles donde realmente se va digamos, a estancar este tipo de cambio. Sí. Mira, Paul, cuando tú ves junto el tipo de cambio y las tasas de interés, queda claro que hay una especie de reestimación, ¿no?, Ujú. del riesgo México, ¿ok? Como lo dicen los analistas en inglés, un repricing, ¿no?, del riesgo México. Eso yo creo que está claro, ¿sí? Porque por un lado, pues el tipo de cambio pasó de los 16 altos a los 18 bajos y de ahí no ha bajado, ¿sí? Exacto. Entonces, el escalón realmente sigue ahí, ¿no? Y por otro lado, si vemos las tasas de interés, también hubo un incremento, ¿no? Entonces, yo te diría que esta reevaluación del riesgo México está ahí y creo que no se ha ido, ¿sí? Ahora, esto quiere decir que el tipo de cambio probablemente y las tasas de interés no se van a regresar a los niveles que habíamos visto, sino hasta que se despeje un poco la incertidumbre, ¿no? Claro. En ese sentido yo diría que el tipo de cambio sí se puede apreciar a los 18 bajos, qué bueno, pero probablemente esto no sea un camino al regreso del pasado, ¿no? Totalmente de Y, acuerdo contigo, mi ¿no? querido Alexis. Y por otro lado, yo creo que habrá que ver lo que pasa en los próximos meses. Mira, lo bueno de todo esto, la lectura que yo veo, es que si bien el tipo de cambio no lo veo en camino a regresarse a donde estaba antes, ni las tasas de interés, etcétera, por lo menos creo que estos movimientos reflejan que el mercado está ávido de conceder a México el beneficio de la duda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo no dudaría en este contexto que si el gobierno sale con una propuesta moderada, razonable, de algunas de las reformas, ¿no?, sobre todo la reforma del Poder Judicial, que quizás es lo Ujú. que tenemos más cerca de nosotros, pues el mercado está dispuesto a dar el beneficio de la duda y a responder positivamente. Yo lo que esperaría en los próximos días, quizás semanas, probablemente meses antes de la elección, sobre todo en septiembre, es que el mercado pudiera mandar esta señal perdón, que el gobierno pudiera mandar esta señal a los mercados de que, bueno, estamos pensando razonablemente las cosas, tenemos algunas cosas que hacer, tenemos asignaturas pendientes, pero no vamos a hacer cosas ni locas ni radicales, ¿no? Así es. Y creo que el mercado está dispuesto a aceptar eso. Claro. Alexis, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Te deseo un feliz fin de semana y pues estamos en contacto la próxima semana. Muchas gracias, Alexis. Igualmente, Paul, un abrazo. Muy buen fin de semana.